Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo programa que, que ha sido llamado La Historia es Nuestra, con ocasión del aniversario número 284 de la Comuna de Los Ángeles. Hemos realizado 4 episodios donde conversamos sobre agricultura, arquitectura, de historia de Los Ángeles en general, digamos, y un poco de la medicina también de la ciudad. En esta oportunidad, en este capítulo, vamos a realizar un resumen de esos 4 episodios que fueron grabados, eh, perdón, realizados en mayo, con ocasión del aniversario, como les decía. Y en este episodio, para conversar, tenemos a un gran invitado. Nuestro invitado es angelino, de tomo y lomo, como se dice. Estudió en Los Ángeles, estudió en el Liceo de Hombres, es abogado de la Universidad de Concepción. Además fue consejero regional del gobierno regional y en este momento se encuentra en labores de concejal de Los Ángeles. Recibimos con un fuerte aplauso, ¿cierto? Hagamos como que aplaude. Claro, a don Patricio Pinilla. Muchas Buenas noches, gracias. Patricio. Gracias, Luis, por la presentación. Bueno, un saludo por sobre todo a todos los televidentes que están viendo este programa. La historia es nuestra, un nombre bastante ad hoc para lo que yo sé que tú has intentado a través del canal y diversas instancias de recalcar en este mes de pasado de mayo, ¿cierto? Es el mes de aniversario de la comuna y que lamentablemente todavía no tiene ese impacto, esa fuerza que a todos nos gustaría como para relevar precisamente lo que ha sido el andar de los angelinos y angelinas desde la fundación en 1739 de la 39, comuna, claro. ¿cierto? Es que lo que pasa es que finalmente nos damos cuenta que Los Ángeles ha crecido bastante, entonces por mucho que se haga, realmente pareciera que es poco. Porque dentro de todo fue en noviembre, o sea, perdón, en mayo completo se hicieron actividades, prácticamente todos los días. Pero a lo mejor son muy pequeñitas y puede que no generen el impacto que a lo mejor quisiéramos, Exacto. ¿cierto? Eso es lo que... Sí, sí, ese es el punto Mm, exactamente. Se hacen muchas actividades, mm, muchos esfuerzos individuales, organizaciones comunitarias, grupos de folclore, desde el Centro Cultural. A ti mismo te vi en un recorrido patrimonial por el centro de Los Ángeles, porque además coincide con el Día del Patrimonio, la época, ¿cierto? sí, La pues, fecha. y tampoco le hacemos el brillo ahí, Y porque tampoco, claro, podría ser... pero masivamente Mm, parece que todavía no está internalizado que mayo es el mes de nuestra comuna. así es. Bueno, como les decía, tuvimos 4 episodios y los vamos a resumir en este capítulo y partiremos con lo que fue el número 1. El capítulo número 1 hablamos sobre arquitectura. Podríamos revisar entonces algunas escenas, algunos segmentos de ese capítulo. Vamos a ver. Mira, como dices tú, claro, como no hay mucho registro, incluso para uno que está como en el tema, igual cuesta un poco imaginarse, hay que tener, claro, como dices tú, harta imaginación. Y claro, como las catástrofes han ido borrando lo que queda, lo poco que nos va quedando es del siglo XX, hay pocos ejemplares como de los años 20, más que nada tenemos Ya. del 40, 50 en adelante, y los pocos que teníamos, ahora últimos se han ido demoliendo para construir edificios, Sí. torres de edificios. Mm. Entonces, en ese sentido, a la vez con el trabajo que estaba haciendo en Vanos Angelinos, es poder ir retratando estos rincones que, como dices tú, los fui descubriendo al ir caminando por las calles, que es la única forma como de poder observar con mayor detención, y ir haciendo como una especie de, bueno, catastro, más que nada del casco histórico, que es como de donde podemos encontrar este tipo de construcciones. Y como una forma también de difundirlo a la gente común y corriente, Claro. que no son los historiadores, que no somos los arquitectos, que entre nosotros ya es como un tema sabido, siempre lo comentamos, pero... Entre ustedes los arquitectos, digamos, claro, o los técnicos. claro, o también con gente, historiadores, gente que sabe de historia. Claro. Es como algo conocido, o uno lo ha visto en libros, en archivos, como tu caso,
pero el común de la gente que es de otros rubros, de otras áreas, la gente más joven que ni siquiera vivió en la ciudad que nosotros vivimos, no alcanzó a vivir los 80, los 90 como Claro. nosotros, que era otra ciudad. Absolutamente. Entonces es una forma de bajar esa información, como universalizar un poco ese conocimiento y que todos conozcamos y sepamos la ciudad que tenemos, que tuvimos, lo que pudimos haber sido, lo que perdimos, para no seguir perdiendo lo poco que nos queda. Claro. Porque al final te das cuenta que la única forma de proteger este patrimonio o de hacerlo perdurar en el tiempo es que todos tomemos conocimiento de él, que lo conozcamos, lo queramos, lo sintamos nuestro. ¿Y cómo lo vamos a hacer si es que esa información nunca nos baja? Bueno, eso era lo que nos conversaba Gabriela, un arquitecto, sobre lo que va quedando de la arquitectura angelina. Prácticamente nada del siglo XIX y con algunos atisbos del siglo XX. Patricio, ¿qué te pareció? ¿Tú crees que qué es lo que está ocurriendo en Los Ángeles en cuanto particularmente en la arquitectura? Bueno, me gustaría decir otra cosa, pero es un poquito como que duele, un poco, se genera algo de desesperanza también, porque es verdad que hay fenómenos naturales importantes que han asolado nuestra zona, fenómenos bélicos también, ¿cierto? Justamente por ser una ciudad vinculada a la frontera, y eso va destruyendo el patrimonio arquitectónico o las construcciones de otra época, pero también hay mucho de abandono del ser humano, de la sociedad, de las autoridades, bueno, de la época respectiva, sin enjuiciar a ninguna, digamos. Claro. Nos faltó mucho esa visión de poder retener lo poco que no estaba, lo poco que teníamos. Y hoy día uno se siente como bastante huérfano de esa historia, ¿no? Pero Patricio, pero lo que sí es innegable y que también es quizás un mal necesario en cuanto a la identidad arquitectónica es la misma modernidad y el progreso, la inversión, ¿cierto? Los Ángeles ha cambiado en ese sentido. Si bien es cierto, hemos perdido arquitectura antigua, ha nacido una nueva que también en el futuro pudiese ser parte de nuestra identidad. Entonces, sí. Esa es una lectura que también podemos concluir. Sí, como muchas comunas, quizás vamos a tener que aspirar a eso, ¿no? A generar esos hitos que nos proyecten hacia el futuro, pero sin dejar de lado lo que alguna vez tuvimos. Alguna vez te vi a ti en un recorrido patrimonial en las calles, le hacía referencia, y tú nos invitabas a tener mucha imaginación, ¿cierto? Imaginar aquello que fue y que hoy día no lo podemos ver. De todas maneras, hay hitos como el Centro Cultural, el ex internado Liceo de Hombres, ¿cierto? Que vale la pena refrescar, el Cuerpo Bombero, conversábamos también la Capilla del Hospital, ¿cierto? O Capilla de San Sebastián también, denominada en su época. Son elementos que bueno, nos llaman a conectarnos con eso, pero quizás tiene razón. Quizás el futuro de Los Ángeles está asociado a una nueva arquitectura que tiene que venir. O lo que está ocurriendo ahora. Están quedando hartos sitios de riazos, tenemos lleno de estacionamiento, alguna vez tendremos que parar aquello, buscar otras alternativas para estacionar los vehículos, que no sea ocupar lugares de tanta importancia céntrica en nuestra comuna. Ya llegará esos momentos, esos tiempos, quizás con nuevas autoridades, con nuevo desarrollo, con nuevas inquietudes. Y ¿no? La mirada en todo caso que pone Gabriela es una mirada de todas maneras esperanzadora, porque ella se ha dedicado a recorrer las calles y a buscar aquello que no se ve a simple vista. O sea, Claro. y eso también... A lo que encuentra caminando por las calles. Sí, y encuentra cositas, ¿no? Pero Encuentra claro, imágenes, muchos figuras, detalles. formas, detalles. Su página bastante interesante desde ese punto de vista. Y yo creo que bueno, el programa que se pudo ver reflejó un poquito ese espíritu inquieto. ¿Ah? Y Claro. personas como ella y otras personas, por supuesto, son las que a uno le llenan de esperanza y decir, bueno, tenemos más bien una historia que construir, de sernos responsables de aquí para adelante, qué hacemos con lo que hay. Claro, súper interesante. Vamos a continuar haciendo un repase, digamos, de lo que fueron estos capítulos, así que iremos con otras imágenes para comentar. Y en todo Chile. Y en de, todo hecho, Chile. de hecho, el concepto era, y hubo una gran discusión, justamente porque hasta el año 1953, cuando se inauguró el hospital actual, ya que había,
que fue un gran avance y fue construido en base a aportes tanto de la comunidad como del Ministerio de Salud. Pero hay que entender que ahí también hubo muchos conflictos en el sentido de que no se consideraba hasta avanzado el siglo XX que la salud fuera un derecho y una obligación del Estado proporcionar salud a sus habitantes. No era ese el concepto. Se decía que la salud era la caridad que se le entregaba a la gente pudiente y la religión católica hacia la gente, a los más necesitados. Entonces existía solamente salud para la gente con recursos y salud para la gente pobre, indigente. Habían dos extremos, no había otro. Entonces, posteriormente comenzó a desarrollarse nuestra sociedad y comenzó a generarse la clase media, ya los gremios, los sindicatos, y posteriormente comenzaron a crearse una estratificación y a exigir derechos. Y frente a eso también comenzó a generarse el concepto, cambiar el concepto político de que la salud era un derecho que el Estado tenía la obligación de cubrirlo, y así el Ministerio de Salud, justamente con el Código Sanitario, de los cuales uno de los autores del Código Sanitario es el doctor Víctor Ríos Ruiz, que no solamente fue médico, fue político, fue empresario, fue un benefactor, fue un gran filántropo. Sí. Y ahí entramos ya al doctor Víctor Ríos Ruiz. Cuando se construyó el año 1953 se entrega este hospital nuevo. Justo 2 años después de la muerte de don Víctor Ríos. Exactamente, y la Junta de Beneficencia, que todavía existía en esa época, ya en forma unánime determinó que este hospital tenía que llevar el nombre de su principal benefactor, por más de 30 años director del Hospital de Los Ángeles, doctor Víctor Ríos Ruiz, lo cual es hasta la fecha. ¿Y por qué tiene este nombre? ¿Por qué si pasaron tantos médicos ya, que han digamos, trabajado y dejaron su impronta? Porque el doctor Víctor Ríos Ruiz tiene varias cosas especiales. Primero, su nombre ya, fue uno de los primeros oftalmólogos, fue el segundo oftalmólogo en Sudamérica, formado en Suiza. Es una persona que fue un gran empresario. Estuvo en el Instituto Louis Pasteur. Él estuvo justamente. Es bien interesante porque yo tengo una relación muy cercana con la familia Ríos, así que esto lo sé por primera fuente, por boca de su nieto, el don Mario Ríos Santander, ¿ya? Y en el cual el doctor Víctor Ríos fue a formarse en lo que es la parte del Instituto Louis Pasteur con una ciencia nueva que era la infectología, el conocimiento del manejo de las formas de esterilización. Disculpe, estamos hablando de fines del XIX, del siglo XIX, Exacto. ¿cierto? 1890 aproximadamente. Exactamente. Bueno, ahí teníamos al doctor Luis Correa, un ferviente defensor del patrimonio local y en particular de la infraestructura de la medicina angelina. Él nos hablaba sobre la medicina propiamente tal y de la figura de don Víctor Ríos Ruiz. Así que, Patricio, mira, nosotros en un momento con don Luis comenzamos hablando desde 1770 incluso, con un hospital de campaña que hubo en Los Ángeles, imagínate, en la época fundacional, y terminamos en el 2008 con el último proyecto del complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz. Pero muy interesante conversar con don Luis Correa, en realidad. La capilla, tú me has contado que, cuando eras joven participaste en la pastoral, Sí, de la capilla sí. San Sebastián. Exacto. En los años 80 yo imagino que también, tiempo atrás, era un núcleo de mucho trabajo pastoral y de grupo, de organizaciones. De hecho yo, mira, hice mi confirmación, la hice estando en un grupo en la Capilla del Hospital, que dependía de la parroquia Buen Pastor, y también después yo hice primera comunión, fui ACN, como llaman, ¿cierto? ACN tiempo. Que eran como los catequistas le llamamos en esa época nosotros, ¿cierto? Hoy día supe que le llamaban ACN, trato de modernizar el lenguaje. Pero me gustaba mucho esa catequista. Y así que me tocó estar muy vinculado a esa relación, hospital, identidad angelina, ¿cierto? Y también, por supuesto, religión. Iglesia que estaba muy, muy enlazado. Y claro, recorrimos esos pasillos, alguna vez también como paciente, algún accidente en un paseo, me acuerdo de haber llegado también Del ahí. antiguo hospital. Del antiguo del que hospital. se antiguo demolió, hospital. claro. Pasillos bien lúgubres, bien oscuros en realidad,
sobre todo nos gustaban mucho esos corredores por los cuales las camillas subían de un piso a otro, que Claro, eran como sí, porque no una había pasarela es que no enorme, había ¿no? ascensor, po. No había ascensor. Claro. Entonces era muy divertido para cuando uno era más Sí. niño bajar corriendo Sí. esas pasarelas. Y el legado del doctor Vittorio Ruiz, yo sé que el doctor Correa, que estaba ahí hablando, también siempre ha sido un hombre que ha procurado darle mucho énfasis, relacionar los dos temas, y ya hacíamos alusión respecto a la arquitectura de la importancia de la Capilla Hospital, ¿cierto? Es monumento nacional, quizás es el monumento nacional que tenemos aquí en nuestra comuna. Bueno, es el monumento nacional que tiene Los Ángeles de carácter urbano. Sí, El rural es el Fuerte San Carlos, que está en San Carlos. exacto, Mm, el Fuerte San Carlos. claro. Pero de Fuerte San Carlos queda... También Algo hay que hacer un esfuerzo de imaginación. Mucho, pero algo queda. A ver qué. Sí, po. Bueno, estamos en Pacífico Televisión, en el canal 764 de la grilla digital de la provincia de Biobío, en el canal 166 de Mundo Go, de la empresa Mundo Telecomunicaciones, y además las páginas web pacificotelevisiónhd.cl y en sus plataformas digitales de Facebook e Instagram. Bueno, Patricio, el tema de la capilla, yo lo conversamos también delante, ahí supuestamente estarían recibiendo el financiamiento para la reconstrucción, digamos, el Sí, rescate. como todo en Chile, el patrimonial ha costado mucho. ¿Ah? Es una historia de los Mm. tiempos que yo era consejero regional, estamos hablando de 15 años atrás, 10, 12 años atrás. Empezó el tema de poder entregar con fondos públicos y particularmente regionales, restaurar la capilla. Antes del terremoto del 2010 ya hablábamos de eso, porque fue el terremoto del 2010 que la dejó prácticamente casi al borde de Casi caerse. se cae. Casi se Sí. cae. Pero Mm. yo creo que 0,1 grado más, ¿cierto? Claro. En vez de 8,8, 8,9, yo creo que se nos cae la capilla y no la podemos parar. Fue impresionante el ver cómo quedó frente a lo que yo tenía. E incluso en lo personal también me tocó participar en recolección de fotografías porque mis hijas habían bautizado ahí. Yo me casé en la capilla del hospital, participé en los años 80. Teníamos algunas fotografías que eran interesantes para poder ayudar a rearmar esa historia. Y yo sé que el proyecto que presentó y que seguramente hablaba el doctor Correa es un proyecto bastante interesante porque es muy amplio. Junto con reconstruir la capilla también se genera un museo relacionado justamente con el tema de la salud y la historia de la salud local, Con la ¿cierto? historia de la medicina local. Exactamente. Sí. Y eso es muy interesante lo que ellos lo que han propuesto en la corporación que crearon para poder incluso posteriormente administrar todo este patrimonio. Y sí, también tengo la información de que finalmente, después de haber tenido un problemita con una empresa, habría otra empresa ya que estaría retomando las labores y pudiendo reconstituir este monumento nacional. ¿Ah? Que tú me decías del año 1925, mira, hay placas ahí que indican nombres y personas sepultadas en 1880. Claro. Sí. Queda la placa. Lo que pasa es que debe ser la capilla antes- antigua, digamos. Es que ¿no? había una capilla, antes había un oratorio ahí. Y ese oratorio se llamaba San Sebastián. Y que después le dio el nombre al hospital, porque el hospital se llamaba San Sebastián. Pero en 1924, hace 99 años, se construyó lo que existe ahora, la capilla actual. Y que muy poca gente recuerda ya. O sea, eso es dramático, porque hay nuevas generaciones que no la conocen, que no tienen ni un recuerdo de ella, y otras generaciones de angelinos que son angelinos nuevos, digamos, tampoco tienen idea de lo que fue la capilla. Entonces, hay una situación bien... Era una zona muy particular, porque estaba la capilla, también había una comunidad, le llamamos nosotros, que era un edificio donde vivían monjas vicentinas y estaban ahí, ligadas por San Vicente de Paul al tema de la salud, históricamente. También estaba la morgue, exactamente al lado de la capilla del hospital. Y después en Santa Rosa había una cancha de fútbol también que nos tocó jugar muchas veces. Sí, yo jugué en esa. Y si uno avanzaba hacia el Liceo de Hombres, ¿cierto? Podía encontrarse la fosa común, Sí. que era un desafío de los liceanos de los años 80. ¿Quién iba a la fosa común, levantaba la tapa y era capaz de sostenerse ahí algunos segundos, digamos? ¿Ah? Y algunos Se me había olvidado. participé de esas barbaridades también que hacíamos en aquella época, todos ligados Pero todo en esa liceano zona. tenía que hacer eso. Claro, si no era merecedor de Claro. llamarse no sé, Liceano. liceano, Claro. nosotros. Sí, pues. Así que estaba muy relacionado a toda esa área. Y de hecho yo participé de la capilla del hospital justamente porque entré al Liceo de Hombres, en el año 80 entré al Liceo de Hombres, y entonces como me tocaba ir desde el sector de Plaza Pinto para llegar allá,
al pasar por ahí nos llamaba la atención, estaba el hospital, esta capilla estaba abierta en ese tiempo, tú podías entrar Sí, por o los sea, carreras, por la podías cancha. entrar, Por y el nos lado de la cancha, deteníamos ahí, sí. estaba la cancha y empezamos a conversar Para que con, la gente se ubique por el lado del CDT, ¿o del, no? hoy día lo que se conoce como Claro, el CDT, digamos, claro. claro. Así que era como bien interesante. Qué bueno que se haya podido en el programa de ustedes refrescar la memoria Claro. con alguien como el doctor Correa, que es tan, Muy tan instruido el doctor, sí, está muy conocedor de la historia, no y muy solamente de la comprometido. medicina, sino que muy conocedor de la historia local también. Me llamó Sí. harto la atención, así que fue una conversación muy simpática y donde él fue un buen protagonista, un invitado muy conocedor, como te digo. Así que vamos a continuar en nuestro resumen de La historia es nuestra. Hemos visto el capítulo de arquitectura, también hemos visto algo de la medicina, así que continuaremos con nuestro tercer capítulo. La fruta, que es la más grave, ¿cierto?, de las plagas que podría llegar a la Argentina, y la aftosa, que hoy día está bastante controlada en Argentina, son justamente las principales enfermedades, ¿cierto?, que se controlan con el control de aduana. Ya. Y se evitan entradas de fruta, de carne, de productos lácteos, etcétera, desde Argentina justamente por eso. Pero, sin duda que la modernidad, la tecnología, la ciencia está encontrando solución a todo. Entonces yo creo que efectivamente estas enfermedades también en Argentina se van a poder controlar y ahí lógicamente la integración va a ser más plena. Volviendo un poquito a la historia de Los Ángeles mismo, José Miguel, acá han habido protagonistas. Yo te hablaba de Bernardo Higgins, ¿cierto? También sé de Darío Barrueto, Claro, claro, gran lógico. agricultor. Don Domingo Conchera Gómez, ¿para qué decir? Personajes que Don fueron... Nemo Barrueto, don Nemoroso, él fue Claro. fundamental en Canalista del Laja justamente. Así es. Eh, Don Darío fue alcalde, fue senador, ¿cierto? Así es. Fue, no sé si, a ver, no estoy seguro, pero creo que la primera exposición agrícola ganadera aquí. Ellos partieron de con la zona. Socavío, justo ese grupo, Estamos hablando de las Hermosilla. primeras décadas del siglo XX. Sí, ¿cierto? de acuerdo. Más o menos. Estamos hablando que en el año 30 y tanto se creó la Socavío, pero antes de eso se hizo la primera feria, ¿cierto? Un par de Esa, ferias sí, antes. a eso me refería. Las ferias ganaderas eran muy importantes en ese tiempo porque se compraban los reproductores. Es decir, ahí los agricultores compraban, ¿cierto?, los toros, sean lecheros o de carne, para precisamente tener, digamos, una genética más potente o más adecuada, ¿cierto?, en sus predios. Y claro, las ferias eran tremendamente importantes por justamente la venta de toros. Después ya, con los transcurso de los años, ya después de los años 60, se empezó a usar la inseminación artificial y ahí bajó un poco la presión de compra de toros, fueron desapareciendo los criaderos, pero durante muchos años esta zona proveía justamente de ganadería de primer nivel, ¿cierto?, a la provincia y al país. Ya. ¿Había una cierta competencia a lo mejor con Osorno y otras comunas del sur? Sí, pero lo que pasa es que nosotros teníamos una condición distinta en el tema, ¿cierto?, de la producción lechera, por ejemplo. Por lo tanto, eran razas distintas. Nosotros teníamos acá fundamentalmente ya con el transcurso de los años más genética norteamericana, la Holstein Friesian, y se mantuvo en el sur porque el tema de las praderas fundamentalmente y los inviernos más complejos, se mantuvo más allá del holandés europeo y el cladero alemán. Claro. El Rotbund y el Schwarzbund. Y esas dos razas son la base, ¿cierto?, estructural de las razas hoy día también en el sur. Pero nosotros trabajamos ya tempranamente con la Holstein Friesian, que es mucho más lechera, tiene mucha más capacidad lechera. Esa raza es europea igual. Tiene un origen frisón de la zona, Sí. ¿cierto?, del centro De europeo, Holanda, Alemania, todas esas Ya. llanuras, colonias, ¿cierto?, pero se mejoró mucho en Estados Unidos. Ah, ok. Claro. Porque yo sabía que Darío Barrueto había traído esa raza Exactamente. acá a la zona. Exacto. Pero de Estados Unidos trajo él estos reproductores Holstein Friesian, y venían, ¿cierto?, de Holanda muchas veces reproductores holandés europeo, que se llama la raza en Chile, que son allá se llaman los Schwarzbund, que son aquellos animales que son la base del ganado moderno chileno, porque antes habían las razas criollas que trajeron los españoles, que se multiplicaron, se mezclaron, Ya. pero las razas modernas, ¿cierto?, están ahí. Y después en carne, bueno, llegaron las razas como el Hereford, el Angus, son razas ya... Años, décadas, ¿qué más o menos? Ahí estamos hablando de los años 40, 45, un poco antes incluso. Antes fueron Antes de la razas... inseminación, digamos. Antes de la inseminación y antes fueron animales más europeos pesados, por ejemplo, normando, cosas así. Bien, estamos de vuelta. Hemos revisado algunos capítulos y acabamos de ver lo que fue la conversación que tuvimos con José Miguel Stegmayer, un angelino de gran trayectoria gremial, ¿cierto? Presidente de la Socavío, es actual vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, además. Así es que fue también una conversación bien interesante. Conversamos con José Miguel en cuanto a la tierra, a la edafología, como se diría técnicamente,
de nuestra provincia, las arenas, los arenales que hay cerca del Salto Laja, la parte norte, digamos, de la comuna, ¿cierto? Que en algún momento no eran tan fértiles, sino que cuando se construye el canal del Laja, se tiene la posibilidad de regar una cantidad de hectáreas que antes no hubiese ocurrido, sino, bueno, en el siglo XIX imposible, y que se comenzaron a regar en el siglo XX. Y ahí cambia más o menos las condiciones, digamos. Bueno, un tremendo invitado en el programa. Sí, La historia es nuestra, ¿cierto? La historia es nuestra. de la historia nuestra. Importante invitado. Claro que mejor que Stermeyer, ¿cierto? Siempre tiendo a decirle Francisco Javier por el hermano, ¿no? Que estaba, que es obispo, digamos, ¿cierto? Él es José Miguel, Stermeyer. Entonces, sí, bueno, toda esa historia de Los Ángeles, relacionada justamente con los coyunches, ¿cierto? Que la gente de la arena estaba, esa era la característica de este territorio, Así. ¿no? Y como bien se conversaba ahí, no era un territorio que estuviese naturalmente destinado a la agricultura, ¿ah? Fue un esfuerzo de, por lo menos esta zona norte de la región, fue un esfuerzo de los propios antecesores y particularmente ya como tú bien decías, de este canal del Laja, que logró poder superar las dificultades que generaba aquello, ¿no? Pero también no hay que desconocer que el tema de la agricultura con Los Ángeles está también íntimamente ligado, ¿cierto? Aparte de ser una ciudad frontera, después se constituyó también en una ciudad y una zona que aportó mucho al tema agrícola, ¿no? Claro. Teniendo un gran agricultor como ¿Sabes Bernardo qué? Higgins Riquelme. Así es, pues, y como gran agricultor y gran político, en general los Eso de grandes políticos y agricultores no es es tan... que antes no- era bien común. pero tampoco es tan... nuestro invitado también tiene Sí, mucha participación política, y lo digo en el mejor de los ánimos, sí, claro que sí. y que bien que sea así, digamos, porque finalmente la dimensión política es propia de todos los seres humanos. Sí, pero coincidió con que grandes agricultores también acá en la zona fueron grandes políticos. Bien, exacto. Como don Domingo Montera Gómez, como Darío Barrueto, y tantos otros que fueron, que la historia los tendió a olvidar un poco, pero te digo que Mario Río fueron, Santander también podríamos sí, nombrarlo. José Pérez Regá, agricultor, claro, ¿cierto? ¿viste? Gente Sí, sí, vinculada al sí, mundo pues, político. claro que sí. Muy bien. Pero el más grande fue Bernardo Higgins. Indudablemente, Mm. nuestro primer diputado Claro. en el Congreso de 1811. De 1811. Congreso de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera fue el que cerró el Congreso en noviembre del 11. Pero él también Sí. lo había de alguna manera convocado. Lo convoca Claro. y lo cierra. Sí, Así eran los Carreras. claro. Lo curioso es que Bernardo Higgins salió diputado por Los Ángeles, Bien. porque era un vecino de acá, muy conocido. Así que como vecino y como un sabedor de nuestra comunidad, nos representó muy bien en el primer Congreso Nacional de 1811. Y como tú dices, también era un agricultor Claro. importante de una hacienda, Las Canteras, de gran extensión, 4.000 Así es. hectáreas o mucho más que eso, ¿no? ¿Te acuerdas El que otro día, fuimos? 4.000 Sí. hectáreas hablaban la otra vez, pero parece Que que a la fuimos a una altura de charla Bernardo que fuimos a una charla donde nos relataban la historia, sí, ¿cierto? de de cómo la cantera. adquirió Ambrosio Higgins la Mm, hacienda. Y súper ahí hablaba, me interesante. acuerdo esa cifra de 4.000 hectáreas. Pero Mm. después hay otros datos que podrían pensar que era mayor. En el incluso. primer testamento que le legan que es legado ¿cierto? a Bernardo Higgins son 16.000 cuadras. Ah, ya. Y una cuadra de ese tiempo es como más o menos como una hectárea, 1,4 hectáreas. Entonces, harto más de lo que se... Entonces, 16.000 cuadras son como 20.000 hectáreas, más. Había como para hacer Ah. trabajo agrícola en esa época. Claro que sí. Oye, Incorporando técnicas nuevas por haber vivido y ver la realidad inglesa. bien. Incorporó acá se trabajaba con arado de madera, ¿no? Y trajo un arado metálico, de fierro. Oye, mira, cuando el Estado intervino y decidió en el siglo XX poder dar señales claras hacia dónde tenía que estar el desarrollo de la economía, ¿cierto? A través de la creación de empresas estatales, particularmente, ¿cierto?, en la década del 40, 50, diría yo, con mayor fuerza. Los Ángeles se consolidó en aquellos aspectos donde podía tener mayores ventajas o era útil también para el país, ¿cierto? Aquí tenemos la Llanza, ¿cierto? Un gran símbolo también Claro que sí. de una Eso fue en los 50. ¿no? de una decisión estatal del Mm, Estado claro. chileno que dice, mire, aquí tenemos que
desde la remolacha, producir desarrollo, ¿cierto? Local, y también apoyar a los agricultores. Después, cuando ya el mercado tomó decisiones y el Estado sale un poco, nos fuimos transformando en una comuna más bien forestal, ¿cierto? Que es una de las características que hoy día tenemos. Claro. ¿Ah? Y por cierto, lo forestal tiene sus ventajas, la respaldamos, pero también ha traído hartas consecuencias que uno podría criticar, digamos, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista también de la capacidad de generar algún tipo de empleo sustentable a futuro. ¿Mm? Ahí hay también un símil donde en la historia de Los Ángeles se cruza también con decisiones políticas y también se aborda en el programa mucho esto de la descentralización, ¿cierto? La posibilidad de cómo Los Ángeles igual fue una pieza más dentro de un tablero donde otros decidían y donde quizás los ciudadanos angelinos, salvo en la primera época, con Bernardo Higgins, y hasta quizás, no sé, la batalla del Ircay, por decir, hasta la constitución del 33, después ya fue todo centralizado en nuestro país, todo vertical, y ahí es donde se enlaza también cosas como la agricultura, como el desarrollo económico local, con el centralismo político que hasta el día de hoy seguimos enfrentándolo y sufriendo las consecuencias. Es complejo, la realidad social es compleja, sobre todo cuando se ve desde el punto de vista de un amplio espectro de años, digamos, porque tú hablas de la primera década, las tres primeras décadas de 1800, ¿Sí? imagínate, y tenemos que saltar de repente a la llanza, a Sí, me pego un 1950, salto grande, ¿cierto? claro, son 100 años, o retroceder a los canalistas del Laja a 1920. Lo cierto es que el mercado ha hecho lo suyo, ¿cierto? En algún momento fuimos catalogados como la capital forestal de Sudamérica, recuerdo yo, Sí. en los años 80, principios de los 90, y lo fuimos además, pero no sé si fuimos engañados o no, pero el asunto es que de alguna manera ha mermado ese orgullo, ¿cierto? Sí. Ese orgullo por ser forestal, ese orgullo por ser agrícolas también. No sé dónde estará nuestro orgullo identitario finalmente. Puede Es que sea- son cosas importantes, las plantas, la papelera Laja, ¿cierto? La CPC, la Mininco y la instalación de la diversa, ¿cierto? Industria de manufactura de forestal y de papel y cartones. Claro que en un momento dado generó un desarrollo, pero también con el pasar de los años también nos hemos dado cuenta de que ese desarrollo también tenía su costo y ese costo a veces está asociado con la sequía, que no es solamente un fenómeno de las forestales o de las plantaciones. No, para nada. Es mucho más amplio que eso, Mm. pero se le tiende a cargar la mano a esa área. Con el tema de los incendios forestales también fue muy discutido todo el escenario forestal que teníamos Sí. en esta zona. Claro, afortunadamente Los Ángeles no fue tan golpeado como otras comunas con igual desarrollo forestal, entonces se ha demonizado un poco el tema forestal. Pero ¿tú te acuerdas que, por ejemplo, hace 15, mira, incendios forestales y muchos incendios forestales, miles, han habido desde hace muchos años? Lo que pasa es que nosotros teníamos los ojos puestos en otros lados, a lo mejor. Pero nosotros veíamos a Forestín en la tele, lo veíamos Sí. en la revista, en el diario, y nadie pescaba a Forestín. Mm. Sí. ¿Por qué Forestín existía? Era porque había incendios forestales. Y él trataba de convencernos bueno, y la CONAF hacía todo un trabajo de difusión en prevención de incendios forestales. Así es. ¿Y qué fue de Forestín? Nunca hemos sabido. Entonces, Desapareció. ahora son otras las formas de difusión en cuanto a la prevención de incendios. Así es. Hay un tema que conversamos con José Miguel también, Stegmayer, fue que existen algunos mitos en relación al bosque nativo y que las forestales han de alguna manera han sustituido el bosque nativo, ¿cierto? Eso ha ocurrido en algunas partes, pero en el fondo, y desde el punto de vista histórico, la agricultura fue la que sustituyó el bosque nativo. Porque primero hubo que quemar árboles para la agricultura. Posteriormente llegó la forestería, digamos, y ocupó terrenos con aptitud forestal, pero sobre todo los que estaban degradados, o justamente al norte de Los Ángeles, cerca del Salto Laja, la Guada, digamos, que justamente no eran terrenos agrícolas y fueron ocupados por la parte forestal. Pero inicialmente la agricultura tuvo que ver con esta merma de bosque nativo que hubo acá en la zona. Y existe el mito que son los forestales actuales o el monocultivo el que ocupó los territorios, ese tipo de territorio del bosque nativo. Sí. Hay un gran mito ahí. Bueno, sí, pues no deja de ser interesante porque, como dije yo, se ha demonizado todo el tema forestal como que fuera el origen de todos los males.
pero también generó un importante desarrollo en la zona, también ayudó a construir nuestra identidad, buena o mala, pero es la que tenemos, ¿cierto? Y por otro lado también, bueno, permitió mano de obra y todavía hay mucha gente que su economía se sustenta sobre la existencia de esta empresa. Y eso, y yo creo que parte también de nuestro propio querernos, ¿cierto? Aceptarnos. De aceptarnos, ¿cierto? Claro que Casi sí. como las personas, Mm. los angelinos también con nuestras virtudes y defectos, lo que no quiere decir que no tengamos que aspirar a mejorar algunas cosas, porque también uno tiene que reconocer que tenemos algunos defectos, que una cierta pasividad, ¿no? Parsimonia que ha permitido que pasen muchas cosas cerca de nosotros sin que Sin no que hayamos hagamos nada. podido ni Claro. subir al carro o detenerla. Claro que sí. Sí. ¿Para qué vamos a hablar de Ñuble Región, por ejemplo? Claro. Yo estuve en contra de eso, pero... Yo también. Sí, porque... Bueno, yo voté en contra, fuimos 2 consejeros regionales de 28 que votamos en contra de Ñuble Región, pero nos llevaron al teatro de Chillán, de Ñuble, frente a la plaza, para que votáramos la opinión favorable del Consejo Regional a dividir la región, ¿cierto? Intendente de la época, don Rodrigo Díaz, ¿cierto? Presidente de la República era la señora Michelle Bachelet. Sí. Pero no, yo nunca estuve de acuerdo, nunca me convencí. Aunque para ellos fue un trabajo de muchos años, Sí. 20, 25 años, juntando voluntades, digamos. Pero por supuesto, el año 80 como ellos lo que le empiezan. pasó a Valdivia El también. primer comité pro Ñuble Región se forma en la década de los 80, principios de los 80 incluso. Yo en algún momento pensaba, hace unos 10 años atrás, que también lo compartí con algunas personas, que Los Ángeles tenía mayores aptitudes y capacidades o condiciones para ser región, más que Chillán, pero uniéndola con Angol, ¿ah? Así, como que formando la región del Laja Mayeco, Sí. la región del Laja Mayeco, con Coyipulli, Angol y Los Ángeles. Se manejó en ese tiempo no, pero no había fuerza. Los de Chillán pues, estaban, no, ellos, antes de la elección presidencial del año 2005, llevaron habían amarrado. a todos los candidatos presidenciales y lo hicieron firmar en la plaza de Chillán un compromiso de que el que ganaba, cualquiera que ganase, tenía que apoyar esa La iniciativa, iniciativa. Ganó claro. Michelle Bachelet y la verdad que cumplió su palabra. Sí. Y además con senadores que teníamos acá, como Felipe Arboe, que en realidad el senador local tenía re poco, y que se preocupó más que nada de ponerle piso a esa región y, Bueno, al final- y preocuparse de Santiago. Que otro Bien, tema que tenemos claro. nosotros también, ¿no? Tema político ya, pero Sí, no, o sea, hay no temas nos metamos en un tema complejos, porque si no nos van a muy retar aquí complejos. la... Sí. Pero es parte de nuestra historia también y Así tenemos es. que reconocerla. Bueno, estamos con Santo Tomás, Los Ángeles, la institución de educación superior más grande de la provincia de Biobío. También se une a la celebración del aniversario 284 de Los Ángeles, ratificando su compromiso con la educación de calidad para la comunidad. También nos saludaron ellos con ocasión del aniversario número 284 de Los Ángeles. Para continuar hablando de historia, y bien adentrado a la historia, tuvimos también otro invitado a la historia nuestra, que fue el abogado e historiador local Tulio González. Veamos lo que nos contó Tulio en su oportunidad. Pero andando el siglo XVIII para ir avanzando, llegamos a 1793 y hasta esa fecha Los Ángeles dependía de Herrere, administrativamente, del partido de Herrere. De Buena Esperanza de Herrera. Para la gente que nos ve, que entiendan que un partido equivale a lo que hoy día sería una provincia, Claro. ¿ya? De Herrere, con asiento en Herrere. Pero en 1793 Los Ángeles adquiere independencia administrativa, por así decirlo, Claro. autonomía. Ahí- Crea su propio partido, que es el Partido de la Laja, ¿ah? Con un territorio bastante circunscrito, donde está el río Biobío por el sur y el río Laja por el norte, con la capital Los Ángeles. Que es en el prácticamente el territorio que ocupan Los Ángeles mismo Hoy ahora día. como comuna. como comuna, Mm. exacto. Bueno, entonces a esa fecha ya hay bastantes más habitantes y llegamos ya a principios del siglo XIX con una villa mucho más poblada, mucho más Poblada, compacta. digamos, 400 o 500 personas. ¿O 1000? No, mira, te va a llamar la atención algo. A ver. En 1819, un norteamericano de Nueva York, que tiene 19 años de edad, El astrónomo, ¿o ¿no? no, el astrónomo viene después. Ahí. Este hombre
John Coffin, viene prisionero de los realistas porque lo encuentran. Este era un hombre traficante de armas. Ya. Esto es una historia súper bonita, es como novelesca, Sí. Como fílmica. fílmica, ¿cierto? Este hombre lo sorprenden los realistas en Talcahuano porque Estados Unidos en aquella época tenía muchas armadurías. O sea, ya era una potencia armamentista en ciernes, por así decirlo. Ya. Y existía mucha libertad para hacer armas y venderlas. Y este hombre viene acá y lo Es sorprende. lo que hace todavía, pues. Claro, lo que hace hoy día Estados Unidos. Lo sorprenden los realistas y cae prisionero y lo traen a Los Ángeles. Ya. Y este hombre escribe sus memorias y las publica en Nueva York 20 años después. Y allí ya. nombra, o más bien dicho, describe la ciudad cuando él entra. Y En el el impacto 19. en el año 1819. Perdón, llega en 1818, en diciembre de 1818, y se va exactamente un mes después, en 1819, a mediados de mes. Por razones que en otra oportunidad explicaremos. Pero el punto es que al entrar a la ciudad, él dice que la ciudad es una ciudad morisca, de aspecto morisco, donde hay casas con muchos frutales. Estamos hablando de principio del verano, primavera-verano, ¿verdad? Y que le parece muy interesante el pueblo. Pero Morisco a mí también me suena como que si fueran buenos para la fiesta, ¿o no? puede ser, pero morisco muy asociado a lo español, ¿no? Sí, claro. A lo español. Al sur de España. Al sur de España, sobre todo. Y él calcula, se calcula más o menos en 3.000 personas. Sumando no solamente la urbe, el pueblito, la villa, digamos. Solo sino el que- pueblito. Solo el pueblito. Solo el pueblo, solo la villa. Ya. Era una ciudad antes, pero hay algo más interesante aún. Mm, Cuando él entra a la ciudad, ve muchos colores, muchos productos y muchas personas de distintas etnias. E incluso describe a los pehuenches pintados de color rojo, negro, azul, con sus pañoletas, con sus carreras a caballo por distintas calles, los ponchos largos. sus ponchos, Ah. a las mujeres. Es un texto muy interesante, muy bonito. Es una ciudad... que tenemos nosotros, tenemos muchos recursos audiovisuales como para poder realizar. Sería maravilloso. Sí, hacer pues, algo. algo Bueno, yo a veces pienso, cuando leo esas cosas, digo, aquí está todo el material que ellos tienen para hacer sus grandes producciones, ¿verdad? Claro. Sus grandes películas que todos vemos embelesados, Mm. pero nosotros también tenemos una historia Sí. que contar. Y en ese momento que él llega, están aquí los realistas y los patriotas, porque estamos en plena guerra de la independencia. Sí, partiendo ya la guerra muerte. Ya Pues la guerra muerte en realidad, porque la independencia ya se ha proclamado, Claro. ¿verdad? Pero todavía estamos en una zona de guerra y eso nos va diciendo, y qué bueno, y te agradezco que me lo hayas dicho, porque nos va diciendo que esta zona vive un proceso distinto a lo del norte. Hasta aquí llegan los últimos resabios de una guerra que ya se ha librado en el norte. Bueno, y esas fueron las palabras y la conversación que tuvimos con Tulio González. El espectro completo, hablamos durante los 4 siglos de transcurso de la historia de Los Ángeles, desde 1739 hasta nuestros días. Fueron muchas cosas, muchos nombres, muchos acontecimientos, muchas fechas las que hablamos, así que yo creo que a Patricio aquí lo tengo en una ensalada de temas. Pero bueno, a grandes rasgos hablamos un poco con Tulio de los terremotos, hablamos del terremoto de 1835, que quiso trasladar a la ciudad, al sector de Utah, 1835. Y justamente fue después de que Los Ángeles había sido abandonada por 7 u 8 años. Complejos los años, esos años de Los Ángeles. Sí, imaginárselo ya es como... Es difícil, ¿cierto?, entender lo que era también esa situación de que llegue un terremoto. Me imagino que las construcciones como tienen que haber sido bastante más endebles y de características quizás menores a las que hemos vivido o quizás similares. Bueno, ¿quién puede tener la certeza? Más allá de los relatos, Claro. no había instrumento de medición
y estar todo al suelo y tenéis que empezar de nuevo. O sea, a ver, y eso cíclicamente, cada 20, 25 años, quizás uno tenía que asumir que tenía que empezar de nuevo. En esos tiempos, entonces, una resiliencia, una fortaleza de la gente de la frontera, porque por un lado tenía los fenómenos naturales, por otro lado estaban los mapuches, ¿cierto?, que todavía seguían eh, en franca rebeldía, y también la delincuencia, porque también los bandoleros eran... La delincuencia no es patrimonio de nuestro siglo XXI, No, muy, pero, muy por lejos, ¿no? pero acá se vivía una condición distinta por ser frontera, Hay más donde aislado todavía, ¿no? donde la jurisdicción de la autoridad no estaba completamente definida. El Biobío, claro, era el norte y el sur, con la tierra adentro, como nos decían el otro día, que era Tierra adentro. el territorio mapuche, y el territorio, digamos, republicano, hasta el territorio norte, digamos, del Biobío. Quizás lo más cercano al lejano oeste de las películas norteamericanas que pudo haber existido en Chile en aquella época, Es que era esto, este po. sur, Este era el western. sur adentro, ¿no? Este era el western, digamos. Sí. Y sabes que eso en Estados Unidos se vivió por muy poco tiempo, pero muy intensamente, y desde el punto de vista cinematográfico también muy intensamente. Sí. Acá fue un periodo de 150 años. ¿eh? Allá fue un periodo de 20, 30, 40 años, pero acá la condición fronteriza nos demarcó ese sistema de vida con roces con el mundo indígena, los realistas por un lado, los patriotas, los chilenos por otro lado, ¿cierto? Los criollos, una pugna frecuente. Y así se fue forjando no solamente Los Ángeles, sino que la provincia de Biobío. Exacto. Fue una Exacto. condición especial. No, bueno, igual tomar conciencia de eso también, yo creo que las cosas no son por azar y va determinando un poquito la identidad y la forma de ser que tenemos hoy día. O sea, tú lo sabes mucho mejor que yo, pero uno también se ha convencido de que a veces uno observa a los angelinos que somos tan un poco melancólicos, tan reflexivos. A veces nos defendemos lo nuestro con la fuerza que deberíamos hacerlo, ¿cierto? Nuestra idea las planteamos, aquí hay mucha inteligencia, mucha capacidad, pero no nos vendemos como se venden otros, por decirlo de alguna manera. Nos hemos vendido muy mal. Y muy mal. Nos han ganado por lejos nuestros vecinos en todo el sentido. Mira, yo cuando tratábamos el Consejo Regional, nosotros siempre decíamos, la provincia de Arauco ponía en la mesa su pobreza, su vulnerabilidad, su lejanía, lota. y pedía recursos porque había que compensar. Chillán hablaba de historia, los tipos hablaban fuerte, gritaban y siempre encontraban poco, y hablaban contra el centralismo penquista con una fuerza increíble. Se sentían ¿cierto? mucho el patio trasero. Y con eso lograban, porque llorando salían lágrimas, más recursos. Concepción siempre apuntaba a su población. Somos el 50% de la región, en esa época, hoy día son más por la salida de región. Entonces necesitábamos más recursos porque tenemos más gente. Y los de Biobío quedábamos ahí, los pobres por un lado, los que eran fuertes por otro, la cantidad de gente. ¿Cómo justificábamos? Simplemente por una equidad territorial. Decíamos, el FNR es un instrumento de compensación territorial. Nosotros tenemos más territorio, tenemos más gente alejada y tiene que haber una compensación también. Pero nos costaba fundamentar los grandes proyectos porque siempre había problemas. Y yo creo que los actuales consejeros viven la misma no sé, pero dificultad. a lo mejor es falta de información, yo creo, porque la provincia de Biobío se está transformando, ¿cierto? Y tiene mucha justificación la pedida, digamos, del gobierno regional ahora. Hoy día, en este desde el contexto, punto de vista sí. turístico, desde el punto de vista energético, No, hoy día del agro, del forestal, de la población, Hoy del día comercio. Hay muchos más argumentos. Claro Pero eso que también, sí. pues toda esta historia que contó Tulio, ¿cierto? González, ¿cierto? Sí. Tulio González, conversó contigo, bueno, determinó también nuestra identidad y nuestra forma de ser. Pero también uno tiene que entregar cosas positivas. La resiliencia, esa capacidad de recibir el golpe y seguir para adelante nomás, ¿cierto? Y no quejarse tanto, porque no somos tan buenos para quejarnos como otros vecinos que tenemos en distintos lados. Y dar esa sensación de que nunca hemos sido tan persistentes en andar pidiendo Exacto. Si la no, nomás. Claro. Una cosa así. Hay cierto sentido de la dignidad también del angelino y del ciudadano de la provincia de Biobío, porque podríamos extenderla, que hace también que uno diga, no, bueno, si no me quiere ayudar, yo veré cómo me la arreglo. Y así ha sido. Y así ha sido, así ha sido. Y yo miro el futuro con esperanza en ese sentido, pensando, ¿cierto? Proyectando a la provincia de Biobío como la más grande de la región.
absolutamente. Claro. Y la comuna de Los Ángeles como la mayor comuna de la región. Sí, Eso y va, con se va. mayor Próximo censo yo creo que seguro que vamos a quedar en ese estatus de la comuna más para que poblada. la gente sepa, en realidad los grandes proyectos se justifican en gran medida por la cantidad de habitantes. Así es, también, ¿es Mm. cierto? Se justifican Lo que se conoce con la rentabilidad social tiene Claro. que ver con eso, que Claro. donde hay más gente que ponen más recursos. Concepción es bueno, siempre fue bueno para manejarlo ese elemento. Y Ahora nos bueno, toca a nosotros. nos tocará a nosotros. ¿Ah? Sí. Siglo XXI tiene que ser el siglo de Los Así Ángeles. es. Al Sí. final, cuando se haga un programa como este, ¿cierto? En unos 50 años más, ¿cierto? En Van a escuchar Pacífico, los registros de Pacífico yo creo que Pacífico de Televisión, Televisión todavía va a estar, los y archivos, don Ricardo va a estar ahí todavía, los archivos, ¿cierto? los Van a anales de tener que recordar de que Pacífico. nosotros estamos convencidos de que al final del siglo XXI las cosas serán diferentes y Los Ángeles será el gran centro de desarrollo y a donde todos querrán mirar y venir Sí. en nuestra zona sur. Yo estoy convencidísimo de eso, Patricio. Estoy convencido. Ese es nuestro norte y ese es nuestro futuro. Ojalá que las autoridades estén a la altura de eso, Claro porque que ahí sí. tenemos mucho problemita, pero ese es para otro programa. Así es. Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación. Podríamos profundizar mucho más porque en realidad los temas dan para eso, pero tenemos que acotarnos a un cierto tiempo de la programación de Pacífico Televisión. Así es que muchas gracias por su audiencia, ¿cierto? Muchas gracias, Patricio, por estar presente acá con nosotros. Y nos Gracias veremos a ustedes por la invitación. en otra oportunidad, quizás a lo mejor el otro año o quizás durante este año, quizás. Nunca Puede se ser, sabe. uno nunca sabe. Nunca sabe. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.